Yo quiero destacar, miren, el programa de especialidad en estudio de la ciudad del siglo XXI es un programa que tiene una vocación práctica, ¿no? Que sin demeritar digamos, en los aspectos teóricos, conceptuales, vaya, se imparten esas materias, se imparten esos cursos. Vemos esta parte más profesionalizante de atender problemas concretos que ocurren en las ciudades. Porque obviamente el tema del agua es fundamental, ¿no? No tiene caso ahondar en esto, es fundamental, es vital para el funcionamiento de las ciudades. Pero aquí hay una característica muy interesante, que estamos en una ciudad transfronteriza, que eso le da, bueno, la misma naturaleza de nosotros como el Colegio de la Frontera Norte, es atender esas dinámicas, esas problemáticas sociales, económicas, sociales, ambientales transfronterizas. Y quizá muchas veces no lo hacemos, ¿no? Quizá muchas veces vemos solamente el lado de México o solamente la parte de Estados Unidos. Y aquí tuvimos esa gran oportunidad de poder hacer un proyecto entre tres instituciones, dos mexicanas. O sea, el proyecto fue coordinado por el COLEF, pero participó la Universidad de Arizona con su equipo de investigadores para atender precisamente el caso americano, el caso Nogales, Arizona. Y también nos ayudó el Colegio de Chihuahua, ¿no? Creo que eso es como reto de investigación muy interesante. El otro gran reto era que obviamente fue una inversión muy fuerte que realizó el banco, el BEDAN, el NatBank, y ellos tenían una meta, un objetivo muy claro. Queremos saber evaluar qué fue lo que pasó con este proyecto. Cumplimos con nuestros objetivos. Entonces realmente la responsabilidad, nosotros como COLEF, era muy grande. Ahora bien, al nosotros hacer la investigación, y es algo que también creo que los alumnos y los futuros estudiantes de este programa deben de tener en cuenta, es con la información, con la disponibilidad de información que tenemos. Curiosamente, la información más precisa que tenemos en este proyecto era del lado mexicano, porque en el lado del Condado de Santa Cruz hay muy poca información en términos económicos. Es decir, y del lado mexicano sí teníamos mucha más información. ¿Cómo podemos conjuntar estas diferencias que hay en cuanto a los datos empíricos que podemos disponer? Fue también, yo creo que un reto muy importante. Ahora bien, nosotros combinamos, y es una parte cuantitativa, con encuestas con datos duros, pero que se vio apoyado con una parte cualitativa muy importante. Y creo yo, por lo menos la experiencia que tuve, fue lo que a mí me sentí que fue lo que enriqueció más este proyecto. Hablar con los actores principales, es decir, no solamente estar en un gabinete y estar analizando números, sino que ir a hablar con los actores. Creo que este es un mensaje también que debemos darles a los estudiantes y a los futuros estudiantes de este programa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien hay un espíritu de cooperación que hay en el tema de agua, porque obviamente lo que tenemos en ambas ciudades, por la misma topografía, hace que la mayor parte de las aguas residuales de Nogales, Sonora, fluyan por gravedad y se vayan hasta Río Rico, que es donde está una planta de tratamiento internacional, la famosa PITAR de aguas residuales ahí en Río Rico. Cuando hablamos con los actores involucrados, con los stakeholders o los actores más importantes en este tema, vemos que hay ese espíritu, insisto, de cooperación, pero también vemos que hay diferencias de opinión significativas. Por un lado nos dicen en Estados Unidos, oigan, sí, pero México no ha pagado. Tiene 3, 4 años que no pagó el tratamiento. Por al lado del mexicano sí, también nos dicen, oye, pero allá en Estados Unidos están utilizando el agua mexicana lo están dando para uso comercial, etcétera, etcétera. Después eso fue estar indagando todo eso que se habla entre los actores. Fue creo que algo muy importante, por eso insisto, podemos nosotros hacer la revisión de literatura, hablar de los datos duros, pero cuando nos vamos a entrevistar a los actores clave, ahí tenemos una información mucha más rica que nos permite hacer, creo yo, un análisis más completo. Y creo que es un mensaje que tenemos que dar ahora y que fue precisamente que nos dio con este proyecto de investigación. Si nosotros nos quedamos con el agua, que es el agua residual, pues de Beco, pero que cuando se trata, adquiere un valor que en Estados Unidos, que en el lado, sobre todo, obviamente, ahí de Estados Unidos, se adquiere un valor bien importante porque ha fomentado el turismo de aves en pueblos, Tumacácori y Tubac, que están fuera de Río Rico y de Nogales, Arizona. O sea, ni Nogales, Arizona, ni Nogales, Sonora se benefician
de ese tratamiento. Entonces, fíjense todo lo complejo que es. Derrama de más de 20 millones de dólares anuales por el turismo de aves. Es increíble cómo el ecosistema después de la planta de tratamiento, cómo cambió, es decir, los árboles frondosos con el agua residual tratada. Y eso que ha sido un beneficio ambiental que se ha traducido en beneficio económico, insisto, para estos pueblos Tumacacori y Tubac, y no para Nogales, Arizona, y mucho menos para Nogales, Sonora. Y eso nos dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Un presidente municipal de aquí de Nogales, cuando supo de este proyecto, que lo estamos, yo le informé también, y después me dice, Rigo, tenemos que hacer algo para quedarnos con las aguas residuales de México. Pero ¿sabes cuánto te va a costar? Le decía, porque imagínense bombear el agua de regreso. Vean nomás la problemática técnica que hay aquí. Técnicamente se puede hacer, viene el agua por gravedad, y cuando sale de la planta de tratamiento por el tubo, pues ahí en Estados Unidos, el agua es mexicana. En el momento que toca suelo americano, ya el agua es estadounidense. ¿Cómo podemos regresar el agua con bombeo? Imagínense lo que costaría eso. Otra opción es bombear en un punto de Nogales, que va en declive, donde está un estadio de béisbol, el famoso estadio Hofer. Ahí hay unas 5 bombas para que podríamos bombear el agua, para pasar esa agua residual y que se dirija hacia la planta que tenemos, una planta residual que tenemos también en Nogales. Pero imaginen también lo que costaría el bombeo. Entonces, fíjense cómo es un sistema muy complejo que requiere verlo de una manera muy integral y que yo creo que este proyecto ayudó precisamente a poder hacer ese análisis y ver que tomar cada vez una mayor conciencia, creo yo, que somos una comunidad transfronteriza. Y creo que eso es algo que la mayoría, creo yo, de los que vivimos en ambos Nogales lo sabemos y que tenemos que estar en comunicación, en cooperación, y que creo que bueno, parte de las conclusiones que nosotros planteamos en este proyecto fue de que se tienen que crear algunos mecanismos para que sea una solución ganar-ganar en ambos lados de la frontera.